Ciudad de México. El tráfico avanza lentamente. En la radio de un taxi suena majestuosamente. Vive el himno de esperanza más grande del país. Atrás un pasajero tararea la melodía con admiración. Frente al volante el conductor clava la mirada en el asfalto. Se ajusta nerviosamente una vieja gorra para ocultar su rostro demacrado. Aprieta los dientes intentando contener una lágrima cargada de humillación. Pocos saben que este chofer anónimo que sobrevive por unas cuantas monedas es José María Napoleón, el mismísimo creador de la obra. Cómo el poeta más exitoso del país terminó despojado de toda su fortuna y arrojado al abismo más cruel del anonimato. El origen de esta devastadora caída no comienza en los lujosos despachos de las disqueras de la capital. Se gesta en la extrema humildad de Aguascalientes. Visualicen las calles ásperas de los años 50. Allí nace y crece un muchacho de mirada noble y bolsillos completamente vacíos, criado bajo el amparo absoluto de una madre incansable, que multiplicaba el pan y la esperanza. En esa casa no había lujos, no había dinero de sobra, pero abundaba el amor puro. Él no jugaba a ser una estrella inalcanzable. Mientras otros jóvenes soñaban con el dinero fácil, él recogía pequeños pedazos de papel desechados. A la tenue luz de una vela rasgaba las gastadas cuerdas de una guitarra vieja. Escribía poesía. Transformaba la dura realidad de la pobreza en versos inmortales. Así se forjó lentamente el espíritu de un artista genuino, un creador puro, que veía belleza en la escasez. Pero la psicología del comportamiento criminal nos enseña una lección cruel y letal. En un mundo devorado por el capitalismo salvaje, la pureza extrema no es una virtud. Es una vulnerabilidad mortal. Es la sangre fresca que atrae irremediablemente a los depredadores más silenciosos. El mundo del espectáculo no perdona a los inocentes. La maquinaria escénica está perfectamente diseñada para triturar el talento puro y convertirlo en ganancias despiadadas. Detrás de las puertas cerradas de su propia mente, José María cultivó lo que los expertos denominan la ingenuidad fatal. Él creía ciegamente en la bondad humana. Creía con firmeza que un abrazo sincero y un apretón de manos valían mucho más que cualquier firma fría ante un notario público. Para él, la música era un sagrado vehículo para sanar el alma humana, no una máquina industrial para imprimir billetes de $100. Esta extrema nobleza moldeó su talón de Aquiles definitivo. Al entrar al despiadado y agresivo circo de la industria musical, entró completamente desarmado. Era un poeta de cristal frágil caminando con los ojos firmemente vendados dentro de una jaula repleta de lobos hambrientos. Él no prestaba atención a las cláusulas pequeñas en los oscuros documentos. Ignoraba deliberadamente los porcentajes abusivos de representación y los contratos asfixiantes que le ponían sobre la mesa. Él simplemente quería cantar. Quería compartir su profundo don con el mundo. Esa desconexión absoluta con la malicia financiera plantó la semilla exacta de su propia destrucción. El destino estaba trágicamente sellado desde el primer acorde. Mientras él soñaba de manera inocente con llenar estadios y tocar los corazones del pueblo mexicano, otros ya estaban calculando meticulosamente cómo vaciar sus futuras cuentas bancarias. ¿Es la nobleza infinita de un poeta su virtud más sagrada? ¿O es trágicamente la trampa mortal perfecta para que los buitres de la industria comiencen a afilar pacientemente sus garras en la oscuridad? El ascenso fue meteórico, brutal e indetenible. El año es 1977. El majestuoso escenario del Festival OTI de la canción se convierte en el epicentro histórico de un inmenso terremoto emocional. Un joven José María Napoleón toma el micrófono frente a millones de televidentes. Canta hombre. El país entero se paraliza por completo. Gana el codiciado primer lugar. La historia musical de México se reescribe esa misma noche. A partir de ese instante exacto, la agresiva máquina de hacer dinero se enciende a su máxima potencia. Analicemos fríamente las cifras. Son monumentales y aplastantes. Las ventas de sus álbumes se disparan vertiginosamente hasta alcanzar la estratosfera. 10, 20, 30 millones de copias vendidas. Sus composiciones maestras como Pajarillo Eres y el legendario himno nacional Vive monopolizan absolutamente todas las listas de popularidad durante meses enteros. Se convierte en un fenómeno de masas incontrolable. Las gigantescas disqueras lo veneran ciegamente. Las grandes productoras lo regentean como a un rey absoluto.
Las arenas más grandes del continente americano, desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, agotan velozmente todas sus localidades en cuestión de minutos. Los caudalosos ríos de dinero por concepto de regalías internacionales inundan sus múltiples cuentas bancarias. Es el apogeo total. Es el éxito puramente materializado. El humilde poeta de Aguascalientes ahora nada sin preocupaciones en un océano infinito de aplausos ensordecedores y pesados cheques con múltiples ceros. Pero la verdadera naturaleza del éxito extremo es inherentemente traicionera, sádica y letal. Pero mientras más brillan los inmensos reflectores del escenario, más densa, profunda y oscura es la sombra que cae violentamente a sus espaldas. Visualicen el crudo y desgarrador contraste. En el centro de la monumental arena, bajo un hermoso halo de luz celestial, Napoleón cierra fuertemente los ojos. Entrega su alma pura al público eufórico en cada nota musical. Confía ciegamente en el universo. Detrás de él, en la fría y calculada penumbra del backstage, la realidad es terrorífica. Las elegantes figuras trajeadas que fuman puros caros, aquellos representantes legales a quienes él abraza tiernamente y llama hermanos con voz quebrada, no están aplaudiendo su arte. Están calculando silenciosamente. Están afilando con extrema paciencia y precisión quirúrgica unos cuchillos muy largos. Pocos saben que el exceso de liquidez financiera en la industria del entretenimiento tiene un macabro efecto cegador. Mientras el noble artista está completamente embriagado por la genuina ovación del público masivo, su íntimo círculo de confianza comienza a mutar rápidamente en un letal nido de víboras venenosas. Le presentan papeles apresurados en los oscuros pasillos de los hoteles. Contratos confusos redactados metódicamente en un lenguaje legal incomprensible. Le piden su firma rápida y confiada escasos minutos antes de salir a cantar. Y él, cegado irremediablemente por el amor fraterno y la adrenalina del inminente espectáculo, firma. Firma sin leer absolutamente nada. Estaba firmando gota a gota su propia y silenciosa sentencia de muerte financiera. Él creía ingenuamente estar construyendo un sólido imperio indestructible para proteger el futuro de su amada familia. La verdad, sepultada bajo los estridentes gritos de los fanáticos, es que cada éxito rotundo que lograba posicionar en la radio solo lograba acelerar el siniestro, perverso y oscuro plan de sus verdugos de cuello blanco. Cuando estás en la cima absoluta del mundo, completamente sordo por el aplauso frenético de 100,000 personas, ¿cómo puedes escuchar el sutil, frío y asfixiante sonido de tus propios amigos robándote la vida por la espalda? Y Ormino, vino Celés, el veneno financiero comenzó a actuar en absoluto silencio. La inmensa fortuna, calculada en múltiples millones de dólares, empezó a evaporarse misteriosamente en el aire. Las alarmas rojas comenzaron a destellar intermitentemente dentro de la despiadada industria musical. Diferentes cronistas de la época especulaban en voz baja sobre el extraño, acelerado e incomprensible declive económico del cantante romántico más exitoso de todo México. La prensa amarillista, siempre hambrienta de sangre fresca y escándalos destructivos, afiló rápidamente sus garras. Se rumoreaba fuertemente que el aclamado poeta de la canción estaba derrochando compulsivamente su dinero. Los agresivos titulares de los periódicos lo acusaban sin piedad de llevar una vida secreta de excesos irracionales, de realizar pésimas inversiones inmobiliarias y de mantener una gestión financiera completamente caótica y suicida. Pero la investigación criminalística forense de este oscuro caso nos exige obligatoriamente mirar mucho más allá de esa gruesa cortina de humo mediática. Visualicen con detalle el cerco psicológico perfecto. Un intrincado y sádico laberinto legal del cual era imposible escapar. Existen fuertes sospechas de que todo el supuesto despilfarro público fue en la cruda realidad una cortina de hierro diseñada meticulosamente por su propio e íntimo círculo de confianza. Aquellos mismos hermanos de sangre fría habían tejido una complejísima red de oscuras empresas fantasma, poderes notariales irrevocables y masivos desvíos de fondos bancarios totalmente indetectables para un artista ingenuo. Ellos controlaban absolutamente todo. Sus cuentas de ahorro, sus propiedades de lujo, sus invaluables e históricos derechos de autor. Napoleón, profundamente sumergido en su burbuja de creación artística y poesía melancólica, no veía la gruesa telaraña mortal que ya lo tenía completamente inmovilizado. Detrás de las puertas cerradas, sus asesores le presentaban periódicamente informes financieros catastróficos cuidadosamente falsificados. Le hacían creer, derramando lágrimas de cocodrilo
y dándole falsos abrazos de consuelo fraterno que la industria discográfica nacional estaba en una profunda crisis, que sus gloriosos discos, mágicamente, ya no se vendían, que estaban perdiendo enormes cantidades de dinero a pasos agigantados. Y aquí entra en juego la fase más destructiva de este veneno corporativo, el terror psicológico sostenido. La gigantesca industria musical es un monstruo despiadado e implacable, que huele el miedo, la debilidad y el fracaso a cientos de kilómetros de distancia. Cuando las poderosas disqueras comenzaron a notar los severos problemas legales y la asfixia financiera que ahogaban al cantautor, no le lanzaron un salvavidas de emergencia, le dieron la espalda de inmediato. Se convirtió rápidamente en un activo radiactivo. Las pesadas puertas de los gigantes corporativos que antes le suplicaban literalmente de rodillas por una sola melodía, ahora se cerraban violentamente en su cara, con pesados cerrojos de acero macizo. El aislamiento del ídolo fue total, clínico y devastador. Su teléfono personal, que solía repicar ininterrumpidamente día y noche con lucrativas ofertas millonarias, enmudeció por completo. Sus supuestos aliados de la alta farándula desaparecieron velozmente como espectros en la densa niebla. La letal trampa finalmente se había cerrado con un chasquido sordo, seco y definitivo. Le habían arrebatado violentamente su inmensa riqueza, sí, pero el plan oscuro y criminal iba muchísimo más allá del simple robo material. Los verdugos buscaban quebrar definitivamente su espíritu noble, destruir su intachable reputación pública y aniquilar su propia cordura. ¿Cómo reacciona el frágil corazón de un genio inmaculado cuando descubre en medio del más aterrador de los silencios que las mismas cálidas manos que aplaudieron su éxito fueron exactamente las que firmaron su fría orden de ejecución financiera? El impacto final no fue una simple caída, fue un desplome brutal hacia el abismo más oscuro de la miseria humana. El asfixiante cerco de mentiras financieras finalmente colapsó sobre sus hombros. La bancarrota fue absoluta, despiadada y total. Visualicen el aterrador y denso silencio de una casa vacía. El consagrado poeta de la canción El Hombre, que llegó a facturar millones de dólares internacionales, ahora está de rodillas en el frío suelo de madera. Sus manos tiemblan incontrolablemente. Está empacando uno por uno sus relucientes discos de platino, sus viejas fotografías de estadios llenos y sus codiciados premios de oro dentro de una vieja y polvorienta caja de cartón. Ya no tiene dinero para pagar el techo que cobija a su propia familia. Las lujosas propiedades se han esfumado en el aire. Las cuentas bancarias están congeladas o completamente vacías. Lo han despojado de absolutamente todo bien material con una frialdad criminal verdaderamente espeluznante. Pero la verdadera, profunda y destructiva quiebra no fue la financiera. Fue la brutal aniquilación de su sagrada confianza en la humanidad. Para poder llevar un plato de comida a la mesa de sus pequeños hijos, el genio musical tuvo que enterrar su inmenso ego bajo pesados metros de concreto. Las manos que alguna vez acariciaron delicadamente las cuerdas de una guitarra para conmover a países enteros, ahora se hunden violentamente en sucios recipientes de harina industrial. Escribamos esto con profunda pesadez: la leyenda viva de México tuvo que trabajar de madrugada como un simple panadero, amasando grandes cantidades de masa con los nudillos rotos por el cansancio extremo. Y cuando el humilde salario del pan no alcanzaba para sobrevivir, tomó el volante. Visualicen nuevamente la cruda y humillante escena del inicio. El inmenso ídolo conduciendo un taxi prestado por las caóticas calles de la ciudad, ocultando su rostro demacrado bajo una gorra gastada, aterrorizado de ser reconocido por sus propios fanáticos. Sudando en silencio, cobrando monedas sueltas por cada viaje, tragándose a diario la más amarga de las humillaciones. Su caída no fue un lamentable accidente trágico del destino. Fue un preciso asesinato financiero, ejecutado a la perfección por sus amados hermanos. Pero el infierno físico de la pobreza extrema no era absolutamente nada comparado con la insoportable tortura psicológica que lo aguardaba en la oscuridad de la madrugada. Una profunda, tóxica y negra depresión lo engulló por completo. Aquí radica la paradoja más sádica y cruel de esta inmensa tragedia. Napoleón había compuesto Vive, un himno monumental e histórico que hablaba de levantarse frente a la adversidad, de abrazar la existencia y de no rendirse jamás. Esa precisa canción salvó literalmente a miles de personas del suicidio en toda América Latina. Sin embargo, su propio creador estaba muriendo lentamente por dentro, asfixiado por la desesperanza. El dolor psicológico es insoportable.
Él conduce su taxi bajo la fría y pesada lluvia nocturna. Enciende mecánicamente la vieja radio, y de pronto escucha su propia voz juvenil llena de infinita fuerza y esperanza, cantando a todo pulmón a través de la estática vive. Cada nota de esa hermosa melodía es ahora una cuchillada hirviente directa a su corazón destrozado. Escuchar su propio himno de salvación mundial se convirtió en el látigo más cruel y sádico para su alma herida. La depresión lo aplastaba de tal manera que en las noches más largas, frías y solitarias al volante, el hombre que le enseñó a un país entero el inmenso valor de la vida deseó con todas sus fuerzas dejar de respirar. Sentía que todo su sagrado mensaje de esperanza había sido una gigantesca, vacía y patética mentira. Mientras él se hundía en este pozo de absoluta agonía mental y financiera, ¿dónde estaban los famosos, los magnates productores y los directivos que antes brindaban con champán francés en su nombre? El silencio de la industria fue ensordecedor. Nadie acudió a su desesperado rescate. Lo abandonaron como a un perro callejero infectado, confirmando la aterradora regla no escrita del espectáculo: tu valor como ser humano equivale exactamente al saldo actual de tu cuenta bancaria. Él gritaba en completo silencio por ayuda, y la única respuesta que recibía era el eco fantasmagórico de sus propios aplausos pasados burlándose cruelmente de su desgracia. Existe una tortura humana más perversa y sádica que ser obligado a escuchar tu propio mensaje de esperanza mundial, justo en el exacto instante en que tu alma rota solo desea desaparecer de la faz de la tierra para siempre. La confesión final de este oscuro y perturbador expediente no se encuentra sepultada en un polvoriento archivo judicial. No existe una explosiva entrevista mediática donde él destruya públicamente a sus agresores. La verdad sepultada bajo sus años de abrumador silencio es infinitamente más profunda, dolorosa y psicológicamente asombrosa. Resolvamos de una vez por todas el gran enigma central de nuestra oscura investigación. ¿Por qué un gigante histórico de la industria, con enormes recursos y contactos, no desató una cacería legal implacable contra quienes lo arruinaron? ¿Por qué aceptó dócilmente amasar pan de madrugada y conducir un taxi en el anonimato total, en lugar de arrastrar a sus verdugos frente a los crueles tribunales? La respuesta clínica radica en la dignidad inquebrantable del artista puro. Pocos saben que iniciar una sangrienta guerra legal y mediática significaba descender exactamente al mismo nivel de lodo y putrefacción moral que sus enemigos. Significaba vender las exclusivas de su inmenso dolor a las mismas revistas amarillistas que antes lo difamaban sin piedad. Significaba transmutar su noble corazón en un frío témpano de venganza y odio visceral. Y José María Napoleón tomó una decisión gélida, consciente y monumentalmente valiente. Se negó rotunda y absolutamente a entregarle su propia alma. Ellos lograron arrebatarle de manera criminal sus inmensas mansiones, sus abultadas cuentas de banco y sus codiciados premios internacionales. Lo despojaron de toda su riqueza material con una precisión verdaderamente sádica, pero él impidió con una fuerza de voluntad sobrehumana que le robaran su sagrada esencia poética. Comprendió en el fondo más oscuro de su depresión que si permitía que el feroz resentimiento envenenara sus manos, jamás podría volver a escribir un solo verso de amor sincero. El verdadero y definitivo triunfo de sus verdugos no era dejarlo en la calle, era convertirlo secretamente en un monstruo vengativo e idéntico a ellos. Para sobrevivir a este absoluto apocalipsis emocional, el cantautor tuvo que aferrarse desesperadamente a la leyenda que él mismo había creado décadas atrás. Tuvo que sentarse a solas en la gélida oscuridad de su habitación, mirarse fijamente al espejo roto y cantarse sus propias letras para no enloquecer. Tuvo que aplicarse lágrima por lágrima la dolorosa y sanadora medicina de su obra maestra Vive. Se obligó a sí mismo a perdonar lo imperdonable. No lo hizo por la absolución de sus cobardes traidores, sino por su propia y estricta supervivencia mental. Él prefirió tragar sangre sudar frente al abrasador horno de una panadería y llorar en silencio detrás del volante antes que permitir que la industria comercial terminara de asesinar su intacta humanidad. Cuando te arrebatan violentamente absolutamente todo lo que posees en el mundo material, ¿no es la capacidad de mantener limpio tu corazón? Perdonando a tus propios asesinos. El acto de rebelión más puro, desafiante y poderoso contra el sistema. El tiempo, ese juez implacable y silencioso, terminó dictando su ineludible sentencia final. José María Napoleón no murió en la oscura miseria a la que fue condenado.
Contra todos los pronósticos del sádico destino, el poeta regresó triunfante. Volvió a pisar el colosal escenario del Auditorio Nacional en el sereno ocaso de su vida. El público volvió a rugir su nombre. Pero esta no es una historia con un simple y dulce final feliz. Es una cruda y despiadada advertencia. La brutal odisea de Napoleón nos expone la podredumbre total de la industria del entretenimiento. Una maquinaria caníbal que te eleva hasta el cielo solo para devorarte mejor. Su inmenso legado no se mide en la cantidad de discos de platino recuperados ni en las abultadas cuentas bancarias restauradas. Su verdadera y definitiva victoria fue sobrevivir al infierno sin convertirse en un demonio vengativo. Atravesó el fuego de la traición absoluta, resistió la embestida de la pobreza extrema y logró salir con su nobleza humana completamente intacta. Él nos enseñó que la fama es una ilusión venenosa, pero el alma es innegociable. Al final, cuando las ovaciones masivas se desvanecen en el frío viento de la historia y los traidores corporativos caen en el más oscuro olvido, ¿no es el mayor acto de heroísmo humano caminar por el Valle de las Sombras y tener el valor monumental de volver a cantar?